Hola, hola calaveras, ¿cómo andan? Mi nombre es Maxi y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hacer o No Ser. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, es súper consultado. Desde hace varios años ya, 3, 4, recibo periódicamente consultas en mis redes sociales sobre cómo empezar a emprender o distintas cuestiones relacionadas con el emprendimiento. Por eso me pareció piola hacer un episodio especial sobre este tema. Cuando empecé a pensar qué les podía contar sobre emprender, me di cuenta de que hay un montón de temas súper interesantes dentro del emprendimiento y por eso para no hacer un episodio que dure 3, 4 horas, decidí hacer una serie de episodios más cortos y específicos y en los cuales vamos a hablar exclusivamente del mundo del emprendimiento, pero desde distintas aristas. Vamos a hablar de qué se trata de emprender, qué tengo que tener en cuenta a la hora de emprender, cómo construyo mi marca para empezar, cómo busco clientes, cómo le puedo poner precio a mi trabajo, cómo administro mi tiempo, etcétera. En este primer episodio vamos a empezar por las bases, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de emprender. Estás escuchando Hacer o No Ser, el podcast sobre creatividad y emprendimiento de Calavera Design. Para aquellos que no lo sepan, desde hace 4 años me dedico a la creación de identidad de marca e imagen de marca para emprendimientos. Para quienes no estén familiarizados con el término, esto quiere decir que ayuda a emprendedores a construir su marca, desde su nombre, pasando por los valores, la personalidad de la marca y, obviamente, su apartado visual. Así que estos episodios van a estar 100% basados en mi experiencia como freelancer y como emprendedor, obviamente, y en la de mis clientes emprendedores. Puede ser que sean episodios un poco más desordenados que los episodios anteriores y obviamente van a estar completamente relacionados con mis experiencias, es decir, que van a ser 100% autorreferenciales. Empecemos por lo básico. ¿De qué va a emprender? Muchas veces tenemos la falsa creencia de que un emprendimiento es una pequeña empresa y no necesariamente es así. Esa sería como la imagen más socialmente aceptada de emprendimiento, pero la realidad es que emprender puede ser también hacer dibujos en tu casa, como hacía yo cuando empecé a emprender, sacar fotos en eventos de tu barrio, streamear videojuegos todas las noches, hacer tazas de cerámica, lo que sea. Es decir, dedicar tu tiempo a cualquier proyecto personal que te nutra, te haga feliz, es emprender, obviamente. Ser freelancer o trabajar por cuenta propia también es ser emprendedor. Cuando uno se lanza como freelancer, pasa a ser el dueño del negocio, entre comillas, que tiene y va a ser quien decida su rumbo, quien tome las decisiones hacia dónde va el proyecto, quien haga el trabajo, quien lidie con los clientes, quien tenga que pagar las facturas, hacer las facturas, todo lo que conlleva el proyecto. Así que cuando me refiero a emprendimientos, y de ahora en más cuando hable de emprendimientos o de emprendedores, también voy a estar refiriéndome a los freelancers o a quienes trabajan por cuenta propia o son autónomos. Lo principal a la hora de decidir si quiero emprender o dedicarme al trabajo autónomo o freelance es entender que emprender requiere un cambio importante de actitud. A simple vista puede parecer una boludez, pero esto resulta la piedra fundamental de todo el proyecto. Ya no podemos ser pasivos como cuando trabajamos en relación de dependencia y las decisiones pasan por otra persona, que puede ser nuestro jefe, nuestro gerente, nuestro patrón, quien sea, sino que ahora tenemos que tener una actitud 100% activa, es decir, tomar el toro por las astas y saber que si nosotros no actuamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Como podrán notar, este primer punto tiene mucho que ver con lo que vimos en el primer episodio sobre el Ikigai. Emprender requiere de mucha dedicación, por lo que si vamos a elegir tomar este camino, tenemos que estar seguros de que le vamos a poder dedicar todas las horas que nos va a requerir. Emprender no es como te venden en las redes sociales que trabajas 2 o 3 horas por día desde la playa tomándote una caipiriña o que te levantás a las 2 de la tarde todos los días, respondes un par de mails y te vas de gira y termina. No digo que con el tiempo no pueda llegar a ser así, pero les aseguro que al menos los primeros 5 años, 10 años, dependiendo de le dediquemos al proyecto y cómo crezca el proyecto, no va a ser así. Así que si pensaban emprender con esta idea en mente únicamente,
lamento haber sido yo quien les pinchara el globo, pero prefiero decírselos ahora y evitarles el golpe que van a tener seguramente en el cortísimo plazo. Ahora, si decidiste que vas a dar todo de vos para dedicarte en cuerpo y alma a un emprendimiento como debe ser, llega el momento de definir en qué vas a emprender. Si escucharon el primer episodio del podcast, donde hablamos de propósito y de Ikigai, e hicieron el ejercicio de buscar su Ikigai, puede ser que ya tengan identificado en qué emprender. Este ejercicio obviamente no es obligatorio que lo hagan, pero es un buen punto de partida para definir en qué emprender, porque como les dije antes, van a tener que dedicarle muchísimo tiempo, esfuerzo y dedicación. Por lo que, personalmente, yo no recomiendo emprender en algo solo por el hecho de que nos va a dar plata. Para poner un ejemplo, la compra y venta de autos puede darnos un buen margen y obviamente dedicarse a esto es una forma de emprender totalmente válida. Pero si no es algo que nos apasiona, es difícil que perdure en el tiempo. Imagínense que si les cuesta trabajar en relación de dependencia haciendo algo que no les gusta, donde ya tienen un montón de cuestiones resueltas y un montón de camino allanado por otras personas, mucho más les va a costar si además de que no les gusta lo que tienen que hacer, ustedes son quienes se tienen que encargar de absolutamente todo. Entonces, si ya tienen claro cuál va a ser el producto o servicio que van a ofrecer, ya están un paso más cerca del objetivo. Pero si no, la primera recomendación que les puedo dar es que armen un mapa de alcance. Un mapa de alcance es básicamente un listado de todo lo que puedo hacer y lo que quiero hacer. Es decir, agarran una hoja de papel, hacen dos listas. Una que tenga todas las cosas que podemos hacer y otra lista que tenga todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando yo empecé con Calavera Design, sabía que podía hacer logos, podía diseñar personajes, podía hacer afiches, portadas de libros, diseñar páginas web y un montón de cosas que tienen que ver con el diseño. Pero en realidad en ese momento a mí solo me interesaba diseñar personajes. Así que lo que hice fue tratar de direccionar mi emprendimiento hacia ese lado. ¿Cómo lo hice? Ofreciendo servicios de diseño de personajes casi de manera exclusiva. Es muy probable que cuando estamos buscando clientes nos lleguen propuestas de trabajos que requieren habilidades que tenemos, pero que no es exclusivamente lo que queremos hacer. Acá depende de cada uno y de cada una elegir tomar esos trabajos o no. Muchas veces va a ser necesario tomarlos para poder pagar las cuentas o de alguna manera para poder financiar lo que realmente queremos hacer. Pero hay que tener cuidado de que estos proyectos no se terminen llevando la mayor parte de nuestro tiempo y que por estos proyectos no consigamos otros trabajos de lo que realmente queremos hacer. Si bien yo ofrecía servicios de diseño de personajes, en su momento me contactaban pidiéndome presupuesto para hacer logos, banners, afiches y un montón de otras cosas. Al principio obviamente tomaba estos trabajos principalmente porque quería tener un portfolio de clientes y un portfolio de trabajos para poder mostrar a potenciales nuevos clientes. No tanto por el lado económico porque yo tenía un trabajo principal en relación de dependencia. Pero en muchos casos va a suceder que no cuentan con otro trabajo o con otra fuente de ingreso, entonces este punto va a ser determinante. Van a tener que decidir si aunque no les guste, van a tener que tomar ese trabajo igual porque necesitan pagar a fin de mes las cuentas. Con el paso del tiempo yo dejé de tomar este tipo de trabajos para enfocarme en lo que realmente quería hacer y eso es lo que termina sucediendo eventualmente. Ahora bien, otro punto importante es entender que, aunque tengamos en claro qué queremos hacer y sepamos cómo vamos a hacerlo, que no siempre sabemos cómo hacerlo, aunque sepamos lo que queremos hacer, el camino no va a ser lineal, sino que va a haber un montón de momentos de incertidumbres y de ansiedad. Y esto se debe a que vamos a tener expectativas que tal vez no se materialicen de la manera que queremos. Y acá no solo estoy hablando de las expectativas propias, sino también de las expectativas de los demás, ya sea expectativas en cuanto a cómo se desarrolla el emprendimiento o expectativas económicas o incluso financieras. Es muy raro que un emprendimiento se desarrolle financieramente hablando en el corto plazo. Generalmente vamos a ir saltando de un punto a otro, buscando qué es lo que mejor funciona y haciendo pequeñas correcciones que van a ir encaminando el proyecto en el camino, valga la redundancia, que tiene que ir o que nosotros creemos que tiene que ir o mejor nos sienta. Cuando empezamos un proyecto,
no vamos a ser expertos en el tema y nos podemos equivocar tranquilamente. Ahora, esta equivocación puede ser o un tropezón, nada más, o puede convertirse en un fracaso. Y puede que a simple vista creamos que es lo mismo, pero como dice el dicho, un tropezón no es caída. Es decir, un tropezón es cuando intentamos desarrollar algo, vemos que no funciona, pero estamos a tiempo de modificarlo o de inventar algo nuevo. Es decir, no perdemos la sensación de que vamos por el buen camino y que estamos avanzando. Un fracaso, en cambio, es cuando sistemáticamente las cosas no funcionan y eso además nos termina generando frustración. Steve Jobs, que algo de emprender sabe, decía que todos los días se miraba en el espejo y cuando durante 10 días seguidos notaba que tenía la misma cara de frustración, ese era el momento de asumir que el proyecto era un fracaso y abandonarlo. El problema está en que toda la vida nos hicieron creer que abandonar está mal y que si abandonamos somos unos perdedores o unos fracasados. Pero si me preguntan a mí, ¿es más fracasado alguien que por no querer admitir que su proyecto no sirve, se termina fundiendo o termina dilapidando los ahorros de toda su vida o de toda su familia, o lo que es peor, termina odiando algo que antes le daba mucho placer, que alguien que supo admitir que estaba en el camino incorrecto y decidió abandonar el barco a tiempo? Y con esto no quiero decir que a la primera que algo no funcione hay que abandonar el proyecto. Esto sería lo que mencionábamos antes del tropezón. Y como tal, podemos solucionarlo levantándonos. Pero si estos tropezones se dan de manera sistemática, ahí sí vamos a tener que considerar cambiar de proyecto. Y con todo esto voy a que equivocarse está bien, es necesario para poder crecer. Lo que no está bien es encapricharse con algo, ya sea un producto o un servicio, y seguir ofreciéndolo, aunque veamos que no funciona, porque eso sí nos va a terminar llevando a un lugar al que no queremos llegar. Con esto no quiero sonar como esos posts motivacionales que hay en las redes sociales que dicen que fracasar es hermoso y que abrazar el fracaso y que fracasar te hace más fuerte. Pero como diría una filósofa colombiana muy famosa, solo de errores se aprende. Y esa es la verdad. La parte de que es tuyo mi corazón creo que acá no aplica, pero no sé, eso defínanlo ustedes. Ahora, volviendo al tema, perdón, me fui. Por esto que les menciono, es muy importante como emprendedor desarrollar la tolerancia a la frustración. Un tropezón no implica que nuestro emprendimiento o nuestro proyecto no sirva o que seamos malos o malas haciendo eso y que debamos dejarlo. Al contrario, pensemos en nuestro emprendimiento como si fuera nuestro hijo, porque en definitiva es como un hijo. Si está aprendiendo a caminar, se va a caer. No vamos a poder hacer nada al respecto. Se va a caer, se va a levantar y va a seguir caminando. En unos años no solo va a caminar, va a poder correr. Y en unos años más tal vez hasta sea campeón en una maratón en los 100 metros llanos. Es cuestión de darle tiempo. Algo que me pasó varias veces es que cuando le preguntaba a clientes que estaban comenzando a emprender para qué querían emprender, su respuesta era: quiero emprender para ser feliz. Y aunque esta respuesta puede ser muy sincera, muy honesta y muy inspiradora, yo considero que si ser feliz es la razón de emprender, es muy probable que el emprendimiento fracase. Y antes de que piensen que estoy loco y que lo que estoy diciendo es cualquiera, déjenme explicarle por qué pienso esto. Como decía antes, el emprendimiento es muy satisfactorio, pero es muy demandante. Y esta demanda puede generar que muchas veces posterguemos otras cosas que nos hacen realmente felices. Quienes alguna vez hayan emprendido en algo, seguramente han pasado por el momento en el que tienen que decidir si van a salir con sus amigos o amigas o se van a quedar reponiendo stock de un producto que se acabó. O si van a ir a visitar a sus familias o se van a quedar preparando una propuesta para un cliente nuevo. Esto es muy común cuando uno emprende y aunque nosotros nos convencemos de que lo estamos haciendo en pos de una felicidad futura, de alguna manera estamos sacrificando nuestra felicidad actual. Y yo no estoy tan seguro de que la felicidad sea como el Bitcoin y que valga más en el futuro que ahora. Tal vez me equivoque, pero no creo que sea así. Por otra parte, desde mi punto de vista, le estamos dando al proyecto un peso enorme. El emprendimiento es el responsable de mi felicidad. O sea, si ustedes repiten eso y se ponen a pensarlo,
Si el proyecto fracasa, por ejemplo, porque yo definí mal quiénes son mis clientes a los que les voy a vender, ¿eso quiere decir que yo voy a ser infeliz? Es como mucho peso y una responsabilidad muy grande que estamos cargándole a nuestro proyecto, a nuestro emprendimiento. Entonces, yo considero que nuestro emprendimiento puede ser el propósito de nuestras vidas, o puede ser nuestro ikigai, pero no necesariamente tiene que ser el motivo exclusivo de nuestra felicidad. De todas maneras, como les decía, es algo muy personal y cada uno sabrá qué peso tiene su emprendimiento en su vida. Para ir cerrando este episodio, me gustaría hablar sobre la pregunta que más cuesta responder, que es ¿cuál es el mejor momento para empezar a emprender o para lanzarse como freelancer? Es decir, ¿cuándo doy el paso? ¿Debería lanzarme de un día para el otro? ¿Debería tener una base de clientes fijos antes de dejar mi trabajo actual, en el caso que tuviera un trabajo? Esta duda es muy habitual entre emprendedores y freelancers y obviamente parte del miedo y la incertidumbre a lo desconocido. Teóricamente hay tres opciones, que cada una tiene obviamente sus pros y sus contras. La opción uno es que mantengas tu trabajo fijo, en el caso que tengas un trabajo fijo, y vayas construyendo una cartera de clientes hasta lograr cierta estabilidad. Esta opción es la más adecuada para quienes no quieran dejar su estabilidad financiera de un día para el otro, sobre todo si no están muy seguros de su proyecto o si tienen un estilo de vida que requiere ciertos ingresos que en un principio el emprendimiento obviamente no los va a generar. La desventaja de esta opción es que nosotros le estamos dedicando a nuestro proyecto las últimas horas del día, porque si trabajamos 8 o 9 horas todos los días, si tenemos que ir hacia nuestro trabajo y perdemos 1 o 2 horas de viaje, llegamos y llegamos ya sobre 7 de la tarde, 8 de la noche y recién ahí nos podemos poner a trabajar en nuestro emprendimiento. Entonces, aunque nosotros tratemos de dar lo mejor, porque siempre vamos a dar lo mejor para nuestro emprendimiento, no va a ser la misma calidad de trabajo que si lo hacemos a las 10 de la mañana, no vamos a tener la misma energía. Entonces, está buenísima esta opción porque por un lado vamos a poder tener nuestro otro trabajo, no va a depender el proyecto, no va a tener el peso de tener que mantenernos, pero no vamos a poder dedicarle el tiempo que queremos dedicarle. Ahora, la segunda opción es saltar al vacío y ver qué pasa. Es decir, dejar todo de un día para el otro y dedicarnos pura y exclusivamente a nuestro emprendimiento o a nuestro proyecto. Esta opción tiene la ventaja de que ahora dependemos del proyecto, entonces le vamos a poder dedicar el 100% de nuestro tiempo y además el proyecto nos va a tener que mantener. Eso quiere decir que no nos va a quedar otra que estar predispuestos a cambiar nuestra actitud, a tener una actitud completamente activa y a salir a buscar clientes, porque si no, no vamos a poder llegar a fin de mes. Entonces, eso de alguna manera va a generar que podamos avanzar más rápido en el proyecto, pero obviamente tiene una desventaja, y es que no vamos a tener el soporte económico que teníamos en el otro caso. Entonces, obviamente, antes de inclinarnos por esta opción, deberíamos tener un colchón que nos permita vivir al menos 6 meses sin la necesidad de tener ingresos o teniendo ingresos mínimos. Si no tenemos un colchón, podemos optar por un sugar daddy, una sugar mommy o unos padres con mucha plata que nos mantengan. No creo que sea el caso de la mayoría, por eso lo más recomendable es un colchoncito. Este colchón no solo nos va a dar tranquilidad, sino que nos va a permitir elegir mejor a nuestros clientes, es decir, a los clientes con los que queremos trabajar en el caso de que seamos freelancers, o a los proveedores en el caso de que vendamos algún tipo de producto, o a alguna cadena con la que queremos trabajar, por ejemplo, vendiéndole nuestro producto para que lo revenda. Y la tercera opción es una mezcla de las otras dos, ya que básicamente consiste en reducir nuestra jornada laboral en relación de dependencia a una de 4 horas, por ejemplo, que nos permita tener más horas al día para dedicarle a nuestro emprendimiento. Esto lo podemos lograr dejando nuestro trabajo actual y consiguiendo algún trabajo de medio tiempo o tipo pasantía, o en el caso de que tengamos la posibilidad, que no es muy común, pero tal vez depende de lo que trabaje cada uno, cada una, tal vez tiene esta posibilidad, es acordar con nuestro jefe o con recursos humanos de la empresa en donde trabajemos, reducir
la jornada de trabajo a cambio de, obviamente, una reducción en el sueldo. Este caso es más raro, no cualquiera lo puede hacer, como digo, depende del lugar en el que trabaje, pero tal vez es una opción. En algunos casos conozco que ha sido una opción viable. Ahora, si me preguntan cuál es la mejor opción de estas tres, todas o ninguna. No sé, nadie mejor que ustedes mismos va a poder responder esta pregunta, porque depende pura y exclusivamente de su situación. Yo empecé con la opción 1 y fui construyendo mi cartera de proyectos y de clientes y redefiniendo en qué me quería enfocar. En un momento decidí dar el paso y dedicarme full time al diseño, pero con el tiempo me di cuenta que cuando le dedicaba el 100% del tiempo al emprendimiento, rendía menos y procrastinaba más, porque sentía que dedicarle el 100% de mi tiempo al proyecto lo transformaba formalmente en un trabajo y no me terminaba de convencer del todo. Yo quería seguir tomándolo más como un hobby y sacarle esa presión de la que hablábamos antes, de que el diseño tenía que servir para mantenerme y pagar las cuentas. Entonces decidí volver a un trabajo en relación de dependencia, pero a un trabajo que me gustara más que lo que hacía anteriormente, y en paralelo decidí seguir con el diseño, con la ventaja de que ahora, al haber madurado el proyecto, ya puedo elegir qué trabajos tomar y con qué clientes trabajar. Y en paralelo empezar a desarrollar otros nuevos proyectos, otros emprendimientos. En resumen, cada uno sabrá en qué situación se encuentra y qué facilidades o limitantes tiene, y en función de eso definirá cuál es el mejor momento para poder dar este gran paso. Ahora que tenemos un poco más claro de qué trata emprender y decidimos si realmente queremos embarcarnos en esta travesía, en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo construir nuestra marca. Porque ya sea que tengamos un local físico o seamos un freelancer ofreciendo servicios de lo que sea, si emprendemos vamos a tener una marca. Y antes de salir a la cancha con nuestro emprendimiento es importante que esa marca esté bien definida y tenga claro sus objetivos. Si escucharon hasta acá, 1.000.000 de gracias, y como les digo siempre, me ayudan un montonazo si recomiendan el podcast a algún amigo o familiar al que crean que les pueda interesar o ser útil. Si me están escuchando en Spotify, le pueden dar al botoncito de seguir para enterarse cada vez que sale un nuevo episodio. Y si me están escuchando en YouTube, pueden suscribirse y activar la campanita y todas las cosas que ya saben que pueden hacer. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Hacer o No Ser. Esto fue Hacer o No Ser, un podcast de Calavera Design.